los que no me conocen, yo soy el doctor Marcelo Fonseca y me toca en este momento estar junto con el tremendo equipo que tengo trabajando en el servicio de cirugía plástica y quemados del Hospital de Iquique. Y esta presentación va a ser como un spoiler, una especie de adelanto de lo que va a pasar en el resto del curso. Eh, y nos vamos a centrar primero en la definición y en el diagnóstico del gran quemado. Ya vendrán en las clases siguientes el manejo en la unidad de prehospitalaria, hospitalaria, intensivo, quirúrgico, rehabilitación, etc. Hoy día solamente nos vamos a, después de escuchar mucho de la historia, nos vamos a centrar en la definición y en el diagnóstico del quemado. Y la definición del quemado es una lesión producida en los tejidos por múltiples agentes, que tenemos agentes físicos, químicos, biológicos, eléctricos y radioactivos, que producen una alteración que va desde un simple eritema cutáneo hasta la destrucción total de las estructuras afectadas. En la epidemiología de los quemados en Chile tiene una tasa de hospitalización de 37,5 por 100.000 habitantes, una mortalidad de 2,6 por 100.000 habitantes. Los quemados son una patología principalmente de los pacientes pediátricos. 2/3 de los pacientes quemados son pediátricos y la mayoría asociados a accidentes domésticos. Un menor número son producidos por accidentes laborales, agresiones o maltrato. Su incidencia está relacionada con condiciones desfavorables desde el punto de vista socioeconómico, y en el último tiempo ha habido un aumento de las quemaduras eléctricas. Y este quemado es un iceberg, y este iceberg, la base son los quemados de manejo ambulatorio. Se dice que 1% de la población tendría algún tipo de quemadura al año, lo cual es mucho. Obviamente no todos consultan, son quemaduras pequeñas. Hay un grupo que consulta y es de manejo ambulatorio. Después tenemos un manejo hospitalario del paciente quemado, pero aparece este concepto del gran quemado, que es un concepto operacional, que significa que es aquella quemadura que pone en riesgo la vida del paciente. Y operacionalmente se definió, sobre todo para guías de la práctica clínica y para una cosa administrativa, en Chile se habla de gran quemado aquel que tiene un índice de gravedad de 70 puntos. Ya un poquito más adelante en la presentación vamos a hablar a qué me refiero con índice de gravedad. Eh, Aquellos pacientes mayores de 65 años con 10% o más de quemaduras AB. También vamos a hablar de la clasificación de profundidad. Aquellos pacientes con quemaduras respiratorias por inhalación de humo, con quemaduras eléctricas, asociadas principalmente a eléctricas de alta tensión, quemados politraumatizados y quemados con patologías graves asociadas. Ahora, cuando uno ve el N del paciente gran quemado, aquí tenemos el N del paciente adulto gran quemado del año, de un año desde julio del 2017 a julio del 2018, y este dato es muy relevante, porque solamente 2/3 del paciente gran quemado, que requieren además un manejo en unidades de quemados porque son pacientes muy complejos, solamente 2/3 se pueden trasladar. 1/3 de ese grupo de pacientes gran quemados, que son aquellos que ponen en riesgo su vida producto de esta quemadura, no son trasladados. Ahora, y eso se traduce en una mayor mortalidad. Si uno revisa la mortalidad del paciente que no se traslada con las mismas condiciones del paciente que se traslada, la mortalidad del no trasladado es del 33% versus el no trasladado a un centro de referencia, que es del 13%. Ahora, recordemos que ese traslado en teoría está garantizado por ley, pero vemos que en la práctica en 1/3 de los pacientes adultos no se cumple, entendiendo además que hay un subdiagnóstico. Hay muchos pacientes, sobre todo los adultos mayores sobre 65 años, que no se trasladan y no se declaran como gran quemado, entonces hay un número escondido. Y además hay un concepto que es la superficie corporal letal 50, que es aquello porcentaje de superficie quemada que provoca la muerte al 50% de los pacientes. Y los datos de nuestro centro de referencia dicen que la superficie letal 50 es del 56%, versus aquellos que no se trasladan, que la superficie corporal letal 50 es del 28%, o sea, es la mitad. Y eso son números de salud pública bastante importantes. Ahora, la fisiopatología de la quemadura
tenemos una respuesta local antes de la quemadura que pasa siempre y una eventual respuesta sistémica. La respuesta local siempre la vemos por los gráficos de Jackson, que tienen una zona central que es la zona de la coagulación, que es aquella que ya perdió la vitalidad del tejido, una zona circundante que es la zona de éstasis, que es una zona de hipoperfusión, que es nuestra zona a trabajar, nuestra zona a tratar, eh, porque con un adecuado manejo inicial eh, podemos recuperar esta zona a una zona de vitalidad completa, pero si no la manejamos bien y pasan cosas como una sobreresucitación, como una infección, como una compresión, tenemos que esta zona de éstasis pasa a ser una zona de coagulación y finalmente se pierde. Y la zona más externa es una zona de hiperemia, que habitualmente, a no ser que se hagan las cosas muy mal, esa zona se mantiene. Ahora, y lo otro que es súper importante cuando hay quemados, que los quemados no son 100% una profundidad, sino que en el fondo hay zonas en las cuales hay una parte de las quemaduras que son más profundas, parte de zonas que son zonas de quemaduras intermedias y parte de zonas que son quemaduras superficiales. Ahí vemos la foto con las clásicas 3 zonas de Jackson, con estas zonas profundas, intermedias y superficiales, y con esta zona de coagulación central, hiperemia más externa y una zona intermedia de éstasis. Ahora, como mnemotecnia, uno siempre dice que cuando hay un 20% de superficie corporal total, se activa una respuesta sistémica que es proporcional al porcentaje de quemadura. Pero obviamente esta zona no necesariamente es el 20%, sobre todo los extremos de la vida son porcentajes mucho menores los que pueden provocar esta respuesta sistémica. Y esta respuesta sistémica provoca liberadores de citoquinas, inmunomoduladores, que producen una reducción de la contractilidad miocárdica, hay un aumento de la permeabilidad capilar, por lo tanto hay una extravasación del líquido al espacio intersticial, hay una vasoconstricción esplácnica y periférica, hay una disminución de la respuesta inmune, un aumento del catabolismo y una broncoconstricción que puede llegar incluso a un síndrome de distrés respiratorio. Y estas son las fotos de los quemados, o sea, uno tiene que pasar necesariamente desde la teoría a la práctica, esto es lo que nos toca ver al día a día, y uno se da cuenta que en realidad es una catástrofe los pacientes gran quemados. Y obviamente también tenemos los quemados infantiles, que no solamente se produce una catástrofe en personal, sino que también muchas veces más grande una catástrofe familiar. Y cuando uno ve a estos pacientes, tiene que acordar de otra cosa, que los pacientes, si uno no se puede no solamente morir, sino que además quedar secuelado. Yo siempre cuento esta historia de esta paciente, que es una paciente que fue a consultar por, se había quemado cuando niña, a los pocos años de vida, había sido sometida a múltiples cirugías para mejorar eh, sus secuelas, y hace poco nos vino a ver, yo me puse a conversar con ella, conversamos por las secuelas que tenía en su cara, y después de mucho tiempo y mucho rato de conversación, ya cuando estábamos pensando cuáles eran las alternativas de manejo, tuve algún momento de lucidez, no tengo mucho en la vida, pero a veces tengo, y le dije, oye, ¿te quemaste alguna otra parte más del cuerpo? Y me dice, sí, doctor, me quemé el tórax. Avergonzado le dije, oye, ¿te puedo ver tu quemadura? Se saca la polera, me muestra lo que ustedes están mirando, y yo todo avergonzado, después de que se volvió a vestir y volvió a sentar, le dije, bueno, tenemos que empezar por algún lado. Yo, obviamente cegado y focalizado en su cara, le dije, bueno, ¿qué quieres que empecemos? ¿Con qué quieres que empecemos? ¿Que empecemos con la cara o empezamos con tus mamas? Y para mi sorpresa me dijo, ¿sabe qué, doctor? Yo prefiero que si vamos a empezar con algo, si ustedes me van a ayudar, yo quiero que me ayuden a mejorar mis mamas. Cuando le pregunto, bueno, ¿y por qué quieres que manejemos tus mamas? Me dice, doctor, ¿sabe qué? Yo estoy acostumbrada a que siempre se den vuelta en la calle a mirarme. Yo estoy acostumbrada a sentir que la gente se ríe de mí, pero lo que a mí me molesta
porque yo estoy acostumbrada a que la gente que no me conoce se ría. Pero lo que yo quiero cambiar es que la gente que me conoce, aquellas en las cuales yo me desvisto, no solamente físicamente, sino que emocionalmente, no vean esto que usted está mirando. Así que por favor, ayúdeme con las mamas. Entonces ahí uno ve que estos pacientes de los quemados no solamente tenemos que hablar de vida, y no solamente tenemos que hablar de sobrevida, sino que tenemos que acostumbrarnos a pensar en este paciente en el futuro y manejar las eventuales secuelas. Y cuando uno quiere hacer un diagnóstico correcto de los quemados, tiene que ver varios acápites: la extensión, la profundidad, la localización, la edad y sexo, el peso y estado nutricional, comorbilidades, estado de conciencia, como ya nombró el doctor Villegas en su presentación anterior, agente causal, mecanismo y tiempo de acción, escenario en que ocurre la quemadura, lesiones concomitantes y tiempo de evolución. O sea, son muchos factores, todos los cuales tienen que estar presentes para que se pueda hacer un buen diagnóstico de quemado y obviamente una buena planificación para su tratamiento. Empecemos por la extensión. Y por la extensión, uno siempre tiene la mnemotecnia de calcular la superficie corporal total quemada con la palma de la mano, y con la palma total de la mano del paciente, y incluyendo los dedos. Y en el caso del adulto, mediante también otra mnemotecnia, son la regla de los 9 de Wallace. Ahora, calcular la superficie corporal total quemada con la superficie de la palma de la mano sirve mucho para quemaduras pequeñas o para quemaduras de grandes extensiones. Para quemaduras de extensiones medias, la verdad es que son poco finas para calcular. Y para los niños tenemos que entender que la cabeza y el cuello ocupan una mayor superficie, por lo tanto se tiene que calcular entendiendo esta mayor superficie relativa en comparación al resto del cuerpo. ¿Y por qué es importante ver la extensión? Primero, porque tiene una relación directa con la mortalidad. A mayor superficie corporal total quemada, se asocia una mayor mortalidad. Segundo, la profundidad. Y la profundidad depende de la temperatura del agente, de la duración de la noxa y del grosor de la piel. Obviamente hay pieles que son muy delgadas, como por ejemplo la piel del párpado, gracias a Dios no se quema tanto, y pieles muy gruesas como las plantas de los pies. Y la intensidad de la quemadura depende de la temperatura, del tiempo de exposición, y a modo de ejemplo, a 40 grados uno se quema al cabo de una hora, a 50 grados al cabo de un minuto, y a 70 grados la quemadura es instantánea. Y la profundidad tenemos que pensarla entendiendo las capas histológicas de la piel, con una epidermis que es superficial y es más delgadita, una dermis dividida en dermis papilar y dermis reticular, y una hipodermis, o tejido celular subcutáneo. Y en base a eso están las clasificaciones de las quemaduras. Obviamente, nosotros en Latinoamérica nos quedamos por costumbre con la clasificación de Benaim, que clasifica las quemaduras en tipo A, como una quemadura superficial, una quemadura AB como una quemadura intermedia, que a la vez se subdivide en ABA y ABB, y una tipo B, que es una quemadura profunda. Pero la clasificación que es mundialmente más ocupada es la de Convier y Smith, que las clasifica en primer grado, segundo grado superficial y profundo, y tercer grado, pero todas se asemejan, y siendo el gold estándar los niveles histológicos, entendiendo la quemadura superficial que afecta a la epidermis, la quemadura, hay una quemadura siguiente que es la que afecta a la epidermis papilar, siguiente la dermis reticular, y finalmente la quemadura total que afecta todos estos tejidos. Las quemaduras de primer grado, como ya les dije, clínicamente afecta a la epidermis, y clínicamente se ve una piel eritematosa, de color rojo, y habitualmente duelen bastante. Y la gracia de este tipo de quemadura es que su resolución es ad integrum al cabo de los 7 días. Y las quemaduras de segundo grado, que ven la parte inferior de la pantalla, son lesiones que involucran la dermis papilar y reticular. Habitualmente los fanedios profundos están intactos y se ve este color rojizo, blanquecino. Son relativamente
dolorosas, curan con una cicatriz al cabo de las 2 a 3 semanas. Y las quemaduras de tercer grado, que ustedes ven estas zonas blanquecinas centrales, que son escaras profundas de piel acartonada, blanquecina o negruzca, se produce una trombosis de los vasos, son por definición indoloras y habitualmente requieren la resección y la cobertura con injerto o eventualmente algún colgajo. Y la clasificación de Benaim, propuesta el año 54, no solamente tiene una función de ordenarnos en cuanto a la profundidad, sino que, como les nombré anteriormente, un factor pronóstico del tratamiento, aquellos pacientes que van a resolver ad integrum sus quemaduras epitelizando en forma natural y otras que requieren intervenciones con resecciones de este tejido muerto y cobertura. Y la localización, siguiendo con nuestro ordenamiento, es distinta para adultos y niños. Y en el caso de los niños, como vimos, habitualmente son quemaduras por líquidos calientes y por lo tanto les cae sobre la cara, habitualmente son niños menores de 5 años, y lo que más se queman son las extremidades superiores, seguidos del tronco y las extremidades inferiores. Otro concepto importante son las quemaduras en zonas especiales, que son aquellas cuya repercusión estética y funcional es mayor. Y las zonas especiales son la cara, el cuello, las manos, los pies, los pliegues articulares, las mamas y la axila. En cuanto a la edad y el sexo, las quemaduras son principalmente tanto en adultos como en niños, principalmente se dan en hombres. Habitualmente 2/3 de los pacientes quemados son hombres. Y en el caso de los pacientes pediátricos, 2/3 de los pacientes pediátricos son menores de 5 años, y en el caso de los adultos, la mediana está entre los 35 y los 50 años, que es la etapa de vida laboral activa de los pacientes. En cuanto a la edad, hay que tener en cuenta un subgrupo de pacientes que son aquellos mayores de 65 años, porque en ellos las quemaduras tienen una mayor mortalidad. Y esa mayor mortalidad está relacionada per se por la edad, pero además también por la coexistencia de comorbilidades. Obviamente, si uno compara, por ejemplo, solamente 2 parámetros, pacientes menores de 65 años, el porcentaje de hipertensión en este grupo es de 7,3% versus aquellos pacientes mayores de 65 años cuya prevalencia de hipertensión arterial es de casi del 50%. Con la diabetes también pasa lo mismo. Entonces son comorbilidades que afectan la evolución de los pacientes, afectando obviamente también la sobrevida. El compromiso de conciencia también es súper importante, porque está asociado con una mayor letalidad, una mayor inhalatoria. Habitualmente son pacientes que tienen una mayores superficies corporales quemadas extensas. Hay que tener en cuenta estas quemaduras a lo bonzo, que tienen relación con estos monjes budistas que se quemaron en contra del régimen de Vietnam, y que después obviamente fueron replicados en aquellos pacientes que estaban en contra de muchos regímenes o en contra de ciertas cosas. Y habitualmente son pacientes con trastornos limítrofes de la personalidad, trastornos afectivos y adictivos. Y además hay que tener en cuenta el consumo de alcohol, la epilepsia y pacientes con demencia senil. En cuanto a la gente, también lo tenemos que dividir en dos. En los niños habitualmente son líquidos calientes, y el 70% de los niños se queman con agua caliente y el 10% restante se quema con leche caliente. Por lo tanto, obviamente los líquidos calientes y las escaldaduras son lo principal en cuanto a como agente de quemaduras de los niños. Y en los adultos, habitualmente son principalmente dados por fuego, y estas quemaduras por fuego además tienen una relación con una mayor mortalidad. En el escenario hay que tener el concepto, en los niños, como ya vimos que son líquidos calientes, habitualmente los lugares de quemadura son la cocina y el living, y esto también es bien llamativo, que se queman más el día lunes y va una curva descendente
y llegando a el menor porcentaje al domingo. Y en el caso de los adultos hay que, en cuanto al escenario, hay que tener presente si la quemadura ocurrió en un espacio abierto o en un espacio cerrado. Las lesiones concomitantes también son importantes, sobre todo se da mucho en pacientes con quemaduras eléctricas que tienen caídas de altura, en pacientes asociados con politraumatismo, traumatismo encefalocraniano y fracturas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y llegamos con todas estas cosas a ver la gravedad, y en la gravedad hay un índice, que es el índice de Garcés, que nos dice que la gravedad de los adultos tiene que ver con la edad más la quemadura tipo A por factor 1, la quemadura tipo B por factor 2, la quemadura tipo B por factor 3, y eso nos da un índice. Y como ya vimos anteriormente, aquellos que tienen un índice mayor de 70, estamos hablando ya de un gran quemado, en este caso de un paciente grave. Obviamente hay una modificación de este índice de Garcés para niños menores de 2 años y niños o jóvenes entre 2 y 20 años. Y esto nos permite ver un pronóstico que obviamente el pronóstico ha variado con los años. Antes siempre se hablaba de sobrevida excepcional y casi el paciente caía en los cuidados paliativos, pero sí nos permite orientar cuál va a ser la evolución de nuestros pacientes. Habitualmente los pacientes en 70 a 100 ya vimos que son pacientes graves y tienen una mortalidad de menos del 30%, el crítico una mortalidad del 30 al 50% y sobrevivencia excepcional, mortalidad mayor del 50%, pero obviamente estos pronósticos han ido variando con el correr del tiempo y con la mejoría del tratamiento del gran quemado. Y como resumen, y para finalizar la presentación, para realizar un correcto diagnóstico y manejo del quemado se debe considerar la extensión, la profundidad, la localización, la edad, el sexo, el peso y el estado nutricional del paciente, la presencia de comorbilidades, el estado de conciencia, agente causal, mecanismo y tiempo de acción, escenario en que ocurre la quemadura, lesiones concomitantes y tiempo de evolución de la quemadura. Gracias por la audiencia y les dejo una foto del equipo de cirugía plástica de quemados. Faltan algunos próceres en esa foto, siempre, nunca están todos, pero gracias por la atención y dejamos el espacio abierto para realizar las preguntas correspondientes.